Bien, terminábamos el bloque anterior de Telenueve Central diciendo que había un tuit de la vicepresidenta de la Nación en donde allí adjuntaba una carta extensa, por cierto, donde hace toda una serie de reflexiones, acusaciones, advertencias y también reconociendo que pidió la renuncia de algunos funcionarios. Sí, sin lugar a dudas, Claudio, explota todo con este mensaje, como tiene acostumbrados Cristina. Por algo lo tituló Sinceramente, porque cuenta una por una las 19 reuniones que tuvo en la Quinta de Olivos con el presidente. Directamente dice que le dijo a Alberto Fernández que tenía que cambiar a su jefe de gabinete, a Santiago Cafiero, y le propuso ella el martes a la noche pasado como nombre. El 7 de septiembre, la última reunión. En la última reunión ahora, esta semana, sí. Le propuso al gobernador de Tucumán, Juan Mansur, a quien había criticado hacía unos pocos días también en un acto público porque no había sido llamado a indagatoria en la causa de Cunitas, donde ella sí estaba procesada. Dice también que el problema es el rumbo económico, que no se puede tener déficit fiscal a la baja como fue el primer semestre del año en una situación tan acuciante como la de ahora, y carga directamente contra el vocero presidencial, Juan Pablo Biondi, dice Cristina, a quien nadie le conoce la voz, que desde el entorno del presidente y apunta directamente contra su vocero, salen operaciones en contra de la vicepresidenta. Ahí donde dice que de esta situación, de esta complicación, digamos, económica, se sale solamente con un acuerdo de todas las fuerzas políticas en un párrafo, ¿no? Sí, mira, como no soy mentirosa y mucho menos hipócrita, nunca digo en público lo que no sostengo en privado y viceversa, debo mencionar que durante el año 2021 tuve 19 reuniones de trabajo en Olivos con el presidente de la Nación, nos vemos allí, ¿no?, en la Casa Rosada, a propuesta mía, y con la intención de evitar cualquier tipo de especulación y operación mediática de desgaste institucional. En la carta cuenta Cristina, Claudio, que ella le pide la reunión. La mayoría de las reuniones, dice, las pidió ella. A iniciativa y de dice ella, ¿no?, que dejó pasar 48 horas desde la derrota del domingo para ver cómo reaccionaba el presidente. Frente a la no reacción del presidente, o la reacción adversa, en realidad, lo que Cristina estaba esperando, que era algún cambio de gabinete y de política del rumbo económico, lo que hizo fue llamarlo y proponerle que se juntaran. Así, bien, con este nivel de detalle está escrita también esta carta incendiaria de Cristina. Dijo, ¿no?, que Guado de Pedro, elegido como ministro de Interior, sí, fue una decisión de Alberto Fernández, que ella no estaba de acuerdo con esa designación. Exacto, lo que dice básicamente es que se dijo que ella estaba promoviendo en realidad que Guado de Pedro fuera jefe de gabinete y que ella a esa iniciativa se había negado, con lo cual, bueno, lo que hace es salir a desmentir las operaciones, dice Cristina, que estaban saliendo en su contra, y cuenta, sí, que efectivamente se comunicó con Martín Guzmán, porque lo que quiere es que cambie la política económica, que no puede ser que frente a una situación de casi 50% de pobreza, la Argentina... Se busque el equilibrio fiscal, digamos, se esté buscando el equilibrio fiscal. Y aclara también que nunca le pidió al presidente la renuncia de Guzmán como ministro de Economía, ¿no?, en otro de los párrafos. Dice, me comuniqué con el ministro de Economía cuando se difundió falsamente que en la reunión que mantuve con el presidente de la Nación había pedido su renuncia. Las operaciones son permanentes y finalmente solo terminan desgastando al gobierno. Es que el año pasado, con ocasión de presentarse el mismo, se estableció que el déficit fiscal iba a ser del 4,5 del PBI sin pandemia, dice Cristina Kirchner. A partir del 2021, situación que no se verificó, como es de público y notorio. Bueno, habla mucho, ¿no?, del déficit. En agosto de este año, a 4 meses de terminar el año y faltando apenas unos días para las elecciones, el déficit acumulado ejecutado en este año era del 2,1% del PBI. Faltan ejecutar, según la previsión presupuestaria, 2,4% del PBI, más del doble de lo ejecutado, y restando solo 4 meses para terminar el año con pandemia y delicadísima situación social. En otro de los párrafos, Mariana, habla del presidente Alberto Fernández. Dice, cuando tomé la decisión, y lo hago en primera persona del singular porque fue realmente así, de proponer a Alberto Fernández como candidato a presidente de todos los argentinos y las argentinas, lo hice con la convicción de que era lo mejor para mi patria. Solo le pido al presidente que honre aquella decisión.
pero por sobre todas las cosas, tomando sus palabras y convicciones también, lo que es más importante que nada, que honre la voluntad del pueblo argentino. Dice Cristina, he sido presidenta durante 2 periodos consecutivos. En el 2008 nos tocó atravesar la crisis global más grande después de la Gran Depresión del año 30. Soportamos corridas cambiarias permanentes con muchas menos reservas en el Banco Central que en la actualidad y el asedio de los fondos buitres. Sé que gobernar no es fácil y la Argentina menos todavía. Hasta he sufrido un vicepresidente declaradamente opositor a nuestro gobierno. Duerman tranquilos los argentinos y las argentinas. Eso nunca va a suceder conmigo. Así cierra la carta Cristina Kirchner, advirtiendo, haciendo una encendida defensa de lo que ella considera que tiene que cambiar el gobierno, el gabinete y el rumbo económico, pero que no va a abandonar por ahora, según lo que dice esta carta, a su presidente en funciones, cuando hace alusión a lo que había pasado con Julio Cobos cuando ella era presidenta. Dice, confío sinceramente que con la misma fuerza y convicción que enfrentó la pandemia, el presidente no solamente va a relanzar su gobierno, sino que se va a sentar con su ministro de Economía para mirar los números del presupuesto. El año pasado, con ocasión de presentarse el mismo, se estableció que el déficit fiscal iba a ser del 4,5% del Producto Bruto Interno, sin pandemia a partir de marzo 2021, situación que no se verificó como es de público y notorio. Cada punto del PBI en la actualidad es alrededor de 420.000 millones de pesos. A agosto de este año, a 4 meses de terminar el año y faltando apenas unos días para las elecciones, el déficit acumulado ejecutado en este año era del 2,1% del PBI. Faltan ejecutar, según la previsión presupuestaria, 2,4% del PBI, más del doble de lo ejecutado y restando solo 4 meses para terminar el año con pandemia y delicadísima situación social. Esto hace referencia al que algunos ministros dicen no han ejecutado todo lo que tenían que ejecutar a la altura de este año, ¿no? Que se quedaron a mitad de camino. La bronca del kirchnerismo es que durante 6 meses la Argentina tuvo 0,7% de déficit fiscal. Es decir, que Martín Guzmán lo que hizo fue cuidar la caja. ¿Qué pasó en el presupuesto de este año, el que se está ejecutando, el de 2021? Guzmán creyó que la pandemia se terminaba en el año 2020. Eso fue lo que sucedió. Y frente a eso, no hubo margen de maniobra de parte del gobierno para sostener a los sectores que estaban necesitando ayudas, a los más vulnerables. ¿Te acordás el reclamo? Me acuerdo de uno de los hombres cercanos a Cristina que más lo decía, el Cuervo Larroque, hay que reponer el ingreso federal de emergencia. 3 meses duró esa ayuda extra de 10.000 pesos y el ministro Martín Guzmán cortó todas las especulaciones respecto a la posibilidad de que este año, en el 2020, con pandemia, con segunda ola, con variante Delta, pudiera volver a instrumentar esa herramienta, ¿no? Sin lugar a dudas, también tuvo un párrafo allí para el expresidente Mauricio Macri, ¿no? Y al gobierno de Mauricio Macri. Dice, los graves problemas que dejó Macri no se van a solucionar votando sus ideas. Esto se refiere a la implementación del tema del equilibrio fiscal, ¿no? Exactamente. En estas condiciones. Mirá lo que cuenta también de las elecciones y lo que ella le venía advirtiendo a Alberto de lo que sentía que pasaba justamente con la economía. El domingo 12 de septiembre de este año, el peronismo sufrió una derrota electoral en elecciones legislativas sin precedentes. Mientras escribo estas líneas tengo el televisor encendido, pero muteado, y leo un graf. Alberto hackeado por Cristina. No, no soy yo. Por más que intenten ocultarlo, es el resultado de la elección y la realidad. Es más grave aún, en la provincia de Buenos Aires, termómetro inexcusable de la temperatura social y económica de nuestro país, el domingo pasado nos abandonaron 440.172 votos de aquellos que obtuvo Unidad Ciudadana en el año 2017 con nuestra candidatura al Senado de la Nación. Con el peronismo dividido, sin gobierno nacional ni provincial que apoyara y con el gobierno de Mauricio Macri y su mesa judicial persiguiendo y encarcelando a exfuncionarios y dueños de medios opositores a diestra y siniestra. Recuerdo que cuando perdimos las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires del año 2009, con Néstor como candidato a diputado nacional, después de la 125 y de la crisis global del 2008,
quien Alberto considera con justicia el mejor presidente de la democracia. El día lunes siguiente a las elecciones no solo renunció a la titularidad del Partido Justicialista, sino que yo como presidente de la Nación pedí la renuncia de quien fuera mi jefe de gabinete, entre otros. Y ojo, habíamos perdido en la provincia de Buenos Aires, pero habíamos ganado a nivel nacional. A Néstor Kirchner hay que recordarlo en versión completa y no editada. ¿Sabés quién era el jefe de gabinete? Sergio Massa en ese momento. Massa. Que había sido candidato testimonial junto con Néstor Kirchner, ¿no? Acá viene la parte interesante, claro, la que le habla directamente a los ministros. Sin embargo, ahora, al día siguiente de semejante catástrofe política, esto se refiere a cómo perdieron las elecciones el domingo pasado, uno escuchaba a algunos funcionarios y parecía que en este país no había pasado nada, fingiendo normalidad y sobre todo atornillándose a los sillones. ¿En serio creen que no es necesario después de semejante derrota presentar públicamente las renuncias y que se sepa la actitud de los funcionarios y funcionarias de facilitarle al presidente la reorganización de su gobierno? Bueno, ahí habla claramente de Santiago Cafiero, que fue el lunes a la mañana el primero de los funcionarios que salió en ese momento a ratificar a Martín Guzmán, al ministro de Economía, y claro, automáticamente quedaba ratificado él como ministro. Y acá viene la parte, digamos, más íntima de cómo cuenta, cómo fue ese último encuentro que Cristina tuvo en Olivos. El martes 14 tuvo lugar otra vez en Olivos mi última reunión con el presidente de la Nación. Habían transcurrido 48 horas sin que se comunicara conmigo y me pareció prudente llamarlo y decirle que tenía que hablar con él. Fíjate cómo cuenta ese detalle, ¿no? Ella lo tuvo que llamar casi como una rendición. Bueno, no me vas a hablar. Dejé pasar 48 horas deliberadamente para ver si llamaba. Debo decir que las 19 reuniones, la mayoría fueron a iniciativa mía. Allí le manifesté que era necesario relanzar su gobierno y le propuse nombres como el del gobernador Juan Mansur para la jefatura de gabinete. Sé que sorprenderá mi propuesta. Es de público y notorio las diferencias ya superadas que he tenido con quien fuera mi ministro de Salud desde el año 2009, cuando debí remover a quien entonces era mi ministra de Salud por el fracaso en el abordaje de la pandemia de la gripe A. Palo para Graciela Ocaña. Sí. Juan permaneció en su cargo hasta que renunció para disputar la candidatura a gobernador de la provincia de Tucumán en el 2015, cargo que obtuvo y revalidó por el voto popular, no solo a través de su reelección, sino también en la elección del pasado domingo. Dice, aunque en realidad nadie debería sorprenderse por mi propuesta. El 18 de mayo de 2019 le propuse a todos los argentinos y argentinas como candidato a presidente a Alberto Fernández. Es decir, lo que está diciendo es: me critican a mí de radicalizada y demás, pero propuse a Alberto Fernández, que era enemigo mío y que había estado con Sergio Massa, con Florencio Randazzo, con todos dirigentes del peronismo que se habían escindido de la conducción de Cristina Kirchner, y pone el ejemplo de Juan Mansur, con quien hoy no tiene una buena relación. Sin lugar a dudas, el párrafo siguiente, ese al cual se habías hecho también alguna referencia, Mariana, dice, ¿por qué cuento esto? Porque no voy a seguir tolerando, y esto es muy fuerte, al entorno del presidente, ¿no? Sí. Las operaciones de prensa que desde el propio entorno presidencial, a través de su vocero, se hacen sobre mí y sobre nuestro espacio político. Alberto Fernández quería que el doctor Eduardo de Pedro fuera su jefe de gabinete y fue yo la que no estuvo de acuerdo. Mal podría ahora promoverlo para ese cargo. Ahí está hablando del 2019, de diciembre de 2019, cuando Alberto estaba conformando el gabinete. Un gabinete que ya nació justamente marcado por estas parcelas en las que se fue dividiendo el gobierno para pagarle a cada uno de los espacios, bueno, parte de lo que era esta alianza, la conformación del Frente de Todos. Por eso el gabinete es un poco de Cristina, un poco de Alberto, un poco de Sergio Massa, un poquito de algún gobernador o del peronismo más tradicional, no demasiado. Un eje en toda esta carta deja sentado constantemente, no por allí en forma directa, pero que nunca quiso a Juan Pablo Cafiero como jefe de gabinete, ¿no? Sí, a Santiago Cafiero como jefe de gabinete. A Santiago Cafiero. Dice, a propósito de la categoría de funcionarios que no funcionan, por aquella carta de Cristina en la que hablaba de eso, el vocero presidencial escaparía a aquella clasificación. Es un raro caso, un vocero presidencial al que nadie le conoce la voz. ¿O tiene alguna otra función que desconocemos? La de hacer operaciones en off, por ejemplo. Verdadero misterio. Bueno, pura ironía de Cristina, enojadísima porque hoy salió de presidencia. Me estaba acordando de Miguel Núñez, ¿no? Sí, de Miguel Núñez, de Alfredo Escochimarro, sus voceros. Pero que no hablaban tampoco. Hablaban poco, sí, es verdad. Pero ¿sabes cuál es la bronca? Que hoy salió de presidencia la supuesta aceptación de la renuncia que había presentado ayer Eduardo Guado de Pedro y que
menos de media hora después, la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, se acerca hasta el patio de las Palmeras, donde estaban los periodistas acreditados allí en Casa Rosada, y desmiente categóricamente. Ahí hubo algo, ahora queda muy en evidencia con esta carta. Era quizás el eslabón de esta cadena insostenible de versiones a esta hora de lo que había pasado con la renuncia no efectivizada de Guado de Pedro. Bueno, evidentemente lo tiraron como un globo de ensayo a ver qué pasaba, a ver la reacción del otro lado y después salieron a desmentirlo.